Este discurso jasídico es un discurso del Alter Rebbe, que es el primer discurso que aparece en el Likutei Torah, que es el libro de discursos, uno de los libros de discursos del Alter Rebbe, de Parshat Dvorim, de la parashá de esta semana, justamente, por eso lo vamos a estudiar, a pesar de que no lo vamos a terminar hoy. No es un discurso largo, es un discurso corto, pero hoy no lo vamos a terminar. Es el primer discurso, y es un discurso que está directamente relacionado con la Haftará de esta semana. Haftará es la lectura de los profetas posterior a la lectura de la Torá. Todos los sábados en la sinagoga se lee la Torá, la parashá de la semana. Después de esa lectura de la Torá se lee un pedacito de algún profeta. Esto surge en una época en la cual el pueblo judío fue prohibido de estudiar Torá. Algún pueblo que nos conquistó nos prohibió estudiar Torá. Entonces, como nos prohibieron estudiar Torá, ¿qué hicimos nosotros? Estudiamos Nevim, profetas. No estudiamos Torá, estudiamos profetas. Entonces nuestros sabios buscaron para cada parashá un profeta que tenga algo, algún versículo, o algunos, a veces son varios, que tengan algo que ver con la parashá de la semana. Bien, eso es lo que significa la Haftará. Esta semana, justamente, la Haftará de esta semana no tiene que ver directamente con la parashá, sino que tiene que ver con Tisha B'Av, el 9 de Av. Tisha B'Av es el día de la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, y en el Shabbat anterior al Tisha B'Av se lee una parte, lo que vamos a leer ahora, está dentro de esa lectura que se lee en el Shabbat anterior al Tisha B'Av. ¿Qué se lee en el Shabbat anterior al Tisha B'Av? El primer capítulo, no entero, un pedacito de uno de los profetas más importantes de la historia del pueblo judío, Ishaya Hanovi, el profeta Isaías, creo que se dice en castellano, Ishaya Hanovi. Bien, Ishaya Hanovi se lo conoce como el profeta de la Geulá, el profeta de la redención. Inclusive en el nombre Ishaya viene el nombre Yeshua. Yeshua es salvación. Entonces, Ishaya es el profeta de la salvación, a pesar de que dentro de la profecía es un libro gordo, grandote, Ishaya, así, muy complicado. Muy complicado. Por el hebreo que usa, la y poesía. Muy mal leído también. Sí, muy mal interpretado Ishaya, pobre. Lo destruyeron con nada, como yo siempre digo acá enfrente, lo terminan interpretando cualquier cosa, que Ishaya dice cualquier cosa y no le estaba diciendo cualquier cosa. Pero bueno, no es el momento ahora para eso. Ishaya es el profeta de la Geula, de la redención, pero tiene partes duras también, partes que reprenden al pueblo judío. El primer capítulo de Ishaya es una reprimenda muy grande al pueblo judío. Imagínense, previo a la destrucción del templo, ¿sí? Ishaya vivió previo a la destrucción del primer templo. El pueblo judío estaba faltando respeto a la Torá. Esto es lo que dice el Talmud, de la razón principal por la cual el pueblo judío perdió el primer templo. No respetábamos la Torá, la estudiaban, pero no la respetaban. Ishaya básicamente reprendió al pueblo judío diciéndole: muchachos, hagan chuva, retornen hacia Dios, cambien sus caminos, está muy mal lo que están haciendo. Bueno, no le dieron mucha bolilla, lamentablemente el primer templo lo terminaron destruyendo. Dentro de toda esta cuestión, Ishaya dice este versículo, que este versículo que vamos a leer ahora es el final de la Haftará de este Shabbat. ¿Qué dice el versículo? Traducción literal, que si nosotros estuviésemos estudiando el libro de Ishaya, esta sería la traducción, pero vamos a ver que el Alter Rebbe y Hasides en general lo traduce de otra forma totalmente diferente. Zion se refiere a Jerusalén. Ishaya estaban profetizando la destrucción de Jerusalén y nos estaba diciendo básicamente cómo hacer para salvarnos de esa destrucción. Zion, entonces Jerusalén, Bemishpat, con justicia, tipo debe ser redimida. Muchachos, si nosotros nos apegamos a la Torá, a lo que dicen las leyes, vamos a ser redimidos de todo este sufrimiento que yo estoy profetizando, decía Ishaya. Veshavea, y los cautivos de Zion, Bitzedaka, con Tzedaka. La traducción literal de Tzedaka, literal, errónea, es caridad, pero es errónea. Porque caridad es medio, tomá, yo estoy por encima tuyo y te doy algo pobre para que vos te alimentes. Eso no es el concepto de Tzedaka. El concepto de Tzedaka es justicia, de Tzedek. Tzedek Tirdo perseguirá justicia. Tzedek. ¿Cuál es la justicia? Bekitsur, en resumen, porque ahora no es una clase sobre Tzedaka, podemos hacer otro día una clase sobre el tema, pero ahora no.
con la justicia de que Dios le da dinero al rico para que distribuya como corresponde. Dios confía en que la persona que tiene dinero lo puede repartir de la mejor manera posible. Y tiene que alimentar al pobre, qué sé yo, y por qué existen pobres, para que el rico cumpla la mitzvah del tzedaka, así dice el Talmud. Bueno, ahora no es el momento para una clase sobre tzedaka. Pero ya vea los cautivos de Zion. Los comentaristas del Sefer Ishaya, del libro de Ishaya, dicen que se refiere a los tzadikim, la buena gente que había en Jerusalén. Porque al fin y al cabo, cuando los babilonios destruyen Jerusalén, destruyen el templo, etc., cayeron todos, los buenos y los que no eran buenos. Todos murieron, digamos, todos sufrieron, todos se fueron al exilio, pero había gente buena ahí adentro, no eran todos malos. Entonces lo que está comentando Ishaya es, bueno, ya vea, los cautivos de Zion son gente que son buenas personas, tzadikim, pero son cautivos de todo el resto. Todos se van al tacho, por así decirlo. Todos juntos. Pero pueden ser redimidos con tzedaka. Esto es lo que dice el versículo, muy lindo. Si nos quedamos, si terminase, en realidad es el comienzo nomás, pero si terminásemos acá la clase, diríamos, Ishaya estaba profetizando sobre la época del primer templo, esto ya pasó. ¿Sí? El primer templo ya fue destruido, Jerusalén ya fue conquistado, después se construyó el segundo templo que también fue destruido, qué sé cuánto, listo, cerramos el libro, terminamos la clase, no tiene nada que ver con nosotros. Pasó hace un montón de tiempo esto. De hecho, Ishaya vivió más o menos en el año 600 antes de la era común. Estamos hablando hace 2600 años. Bueno, listo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Hubo otros lugares de Ishaya en donde habla así de la redención final, el tercer templo. Ok, pero este versículo, nada que ver con nosotros. Viene Hasidis y dice, no. Un minuto. Zion no se refiere solamente a Jerusalén. Y la Shavea, los cautivos de Zion, no son los personajes buenos, digamos, los tzadikim que había en Jerusalén en la época del primer templo. No, señor. Zion es otra cosa, se refiere a la neshama, al alma. Quiere decir que, ahora vamos a ver el detalle, pero con esta pequeña explicación de Zion, que como la neshama, el alma de cada yehudí, automáticamente lo que hicimos fue aplicar este versículo a cada uno de nosotros en todo instante. Porque la neshama, el alma, necesita ser redimida. El alma está en Golus, está en exilio. Tanto porque nosotros, físicamente hablando, estamos en la ciudad de La Plata, por lo tanto estamos en exilio, no estamos en el Israel, no está Mashiach, etc. E inclusive el nacimiento de un yehudí es, por un lado, una simja muy grande, una alegría muy grande, y hacemos un bris, es un varón, le ponemos un nombre, es una mujer, y estamos todos muy contentos, pero es al mismo tiempo un golus, un exilio. La neshama estaba frente a Dios, disfrutando de la presencia de Dios en el Gan Eden, como está escrito, ya lo hablamos 1000 veces, ¿sí? Tzadikim, Yoshvim, Enelim, los tzadikim, las neshamot, las almas están sentadas en el Gan Eden, disfrutando de la presencia de Dios. ¡Qué lindo! Y en un momento Dios dice, ¿vos? Abajo. ¿Cómo abajo? Sí. Vos te vas a meter, vas a nacer, te vas a meter en un cuerpo y dale nomás. Y como dice la Gemara también, con la drajim sakana, todos los caminos son peligrosos, hay que ver cómo vas a volver a subir. Pero ahora te vas para abajo. Es un exilio del alma en el cuerpo de cada uno de nosotros. Entonces, volviendo a la cuestión, este versículo no está hablando solamente de la época del primer templo y de la destrucción del primer templo y Jerusalén. Este versículo está hablando del exilio general del pueblo judío y está hablando del exilio particular de cada yehudí, de cada uno de nosotros. Entonces el Alter Rebbe va a explicar qué significa que este Zion necesita ser redimido, esta neshama, este alma necesita redención, tipade, y cuál va a ser la redención, mishpat, justicia, que no sabemos a qué se refiere, el Alter Rebbe va a explicar, ¿sí? Se refiere al estudio de Torah, pero lo vamos a ver más adelante. Y más aún, ahora no entendemos quiénes son Shavea, quiénes son los cautivos, porque antes cuando estudiábamos el libro de Ishaya, hoy los cautivos son los tzadikim de Jerusalén que terminaron muriendo junto con todos los malos de Jerusalén, digamos. Pero ahora ya no estamos hablando más de Jerusalén, ahora estamos hablando de la neshama, del alma. Ok, redimimos al alma. ¿Y los cautivos quiénes son? ¿De qué se trata esto? Y más aún, los cautivos son redimidos con tzedaka. ¿Cómo es que los cautivos son redimidos? ¿Quiénes son los cautivos?
¿Y por qué son redimidos con tzedaka? Esto es el discurso, esto es lo que va a explicar el Alter Rebbe. Y dice, ¿quién da la tzedaka? Cada uno de nosotros. ¿Pero por el próximo? ¿Por el otro? No, por vos. Para redimir tus propios cautivos. Vamos a ver, Sí, el Alter Rebbe va a decir, los cautivos son el amor a Dios y el temor a Dios que tenemos cada uno dentro de nosotros. Estos son los cautivos. Vamos a ver más adelante, ¿sí? Que están mal orientados y mal aplicados. Bueno, esto es súper adelantándome, pero lo que yo quería que quede claro es esta forma de entender no el nuevo significado, sino la profundidad que le da Hasides a un versículo que parece totalmente inocente y totalmente antiguo y fuera de época, digamos. Un versículo que ya fue, de una destrucción que ya pasó y una época que ya no está más y no se va a volver a repetir. Y ya está. ¿Qué tanto lío? Entonces viene Hasides y dice, no, esto es algo constante, algo que ocurre en cada uno de nosotros, ahora, en este instante. O porque somos parte del pueblo judío que estamos en exilio, no está Mashiach, automáticamente estamos en exilio, como yo siempre digo, podés estar frente al cótel rezando y tocando las piedras del cótel y seguís estando en exilio, porque no está Mashiach. No lo vemos a Dios con los ojos de carne y hueso, y no es una exageración, ¿sí? Está escrito, toda la carne va a ver, vamos a ver con los ojos de carne, o sea, con nuestros ojos, a Dios, la palabra de Dios, a Dios mismo. ¿Qué vamos a ver? No lo sé, que sea como fuere, lo vamos a ver. Entonces, si no lo vemos es porque estamos en exilio. Entonces, un versículo que parecía tan inocente pasó a ser un versículo que explica, por un lado, dónde estamos, qué nos está pasando y cómo salir de esta situación de cada uno de nosotros, hoy, ahora, acá. Bien, entonces para explicar todo esto en el Alter Rebbe, como es costumbre, empieza a hablar de otros temas y después va a volver a esta cuestión. Está escrito lo siguiente: tenemos que entender qué es Tzion, y el Alter Rebbe va a explicar qué es Tzion, pero para explicar qué es Tzion y qué significa la Neshama, cómo es un alma, el Alter Rebbe se mete en otro tema. Está escrito, lo decimos todos los días, 2 veces por día. Y será, lo decimos en el Shema, es una mitzvah decir el Shema a la mañana y a la noche. Primero a la noche y después a la mañana. ¿Qué decimos en el Shema entre montones de cosas? Y serán estas palabras que yo te mando hoy. Y si después sigue, sobre tu corazón, y se las enseñarás a tus hijos, etc. Pero dice, estas palabras que yo, dice Dios, ¿no? Que yo te mando hoy. ¿Cuándo es hoy? Cuando la Torah dice hoy, ¿a qué se refiere? No, hoy, el día de hoy, ayoim, today. ¿A qué se refiere? A la Torah, Moshe dijo esto, este es un versículo que dijo Moshe, en la parasha que viene, Moshe dijo esto hace 3.300 años más o menos. Entonces, ¿cuándo es hoy? ¿Hace 3.300 años o hoy? Cuando yo lo estoy leyendo, viene el Talmud, Pirush, Kai al Kol Yom. Todos los días son hoy. Cuando vos lees esto y decís hoy, ahora, eso es hoy. Entonces, Dios te está mandando las mitzvot, Dios te está mandando las mitzvot hoy, ahora. De vuelta, Pirush Kai al Kol Yom. Esto se refiere a todos los días. Porque todos los días la Torah tiene que ser a tus ojos como algo nuevo. Esto lo trae Rashi también, esto es un comentario de nuestros sabios, y lo trae Rashi en su comentario de la Torah cuando explica el Shema. ¿Por qué en el Shema dice, de vuelta, que Dios manda hoy la Torah? Porque la Torah tiene que ser a tus ojos todos los días nueva. Ahora, cualquiera me podría preguntar, no puede ser, es imposible que lo que la Torah va a preguntar. La Torah fue entregada hace 3.300 años, más o menos. Hace 3.300 años que nos venimos poniendo tefilin. Hace 3.300 años que comemos kosher. Hace 3.300 años que las leyes son exactamente las mismas. ¿Qué peso más, peso menos? Nuestros sabios hicieron un decreto, otro decreto, no importa. El núcleo, hace 3.300 años que es igual. Entonces, ¿cómo es que es nuevo? No hay nada nuevo. Es viejo, todo lo contrario. De entre las leyes de los seres humanos que andan dando vueltas por ahí, debe ser de las más viejas. No es nada nuevo. Por eso dice el Alter Rebbe. Sin embargo, ¿cómo lográs que sea así? Que realmente sea nuevo. Y tiene que ser memes. Para mí es nueva la Torah. Mentiras. Esto es re aburrido, esto es re pesado. Todos los días hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque creemos en Dios y Dios, todo lo que quieras, pero es re aburrido.
como dice el profeta, inclusive creo que es Ishai, ahora se me fue de la cabeza si era Ishai o Irmiau, es Irmiau me parece. Mitzvah Sanashim Melumada. Irmiau se quejaba de que el pueblo judío cumplía las mitzvot por costumbre. Por costumbre. ¿Qué por inercia? Inercia, claro. Escúchame, mi alter de mi tatarabuelo, mi bisabuelo y tatarabuelo era rabino. Y mi abuelo era rabino. Y mi padre era rabino. Y yo soy rabino también. ¿Y qué crees? Hay que ponerse tefilín todos los días. Bueno, nos ponemos tefilín. Dale. Y mañana también, de vuelta. Como Pirkei Avot, también lo hice. Seguro. Y hay que rezar todos los días. Bueno, dale, abrí el sidur, rezamos. Terminé. Listo. Mañana también. Terminé. Y la gente se pregunta, esto yo lo digo en forma de graciosa, inclusive, ¿hiciste Davenen? Davenen es el rezo. ¿Hiciste Davenen? Claro, hice Davenen. Es como si ¿hiciste caca? Sí, hice caca. ¿Hiciste Davenen? Sí, hice Davenen. Como que hice, ¿viste? Ya está, hice, ya terminé. Eso no es Davenen, no se llama rezar. Es un problema muy grande que tenemos todos, ¿sí? No es que yo estoy diciendo los demás, todos lo tenemos este problema. Todos lo tenemos. ¿Pero qué? ¿Cómo se siente eso? ¿Ya rezaste? Sí, yo qué sé. Todo el mundo dice hiciste Davenen. Es una forma de decir. Pero si uno presta un poco más de atención, suena como que está diciendo, ¿viste? ¿Fuiste al baño? Sí, hice. ¿Ya hiciste? Sí, hiciste, sí, ya hice, claro. Ya está, ¿viste? No es algo importante, no es algo. O sea, no por detenerse específicamente en el rezo, pero en general, ya está, ya te pusiste tefilín, sí, vale, vamos a comer el desayuno. Ya está, tengo hambre. ¿Terminaste? Terminé, listo, dale, vamos. Y el grueso del pueblo judío funciona así, la gran mayoría del pueblo judío funciona de esa manera, sin entusiasmo, sin ganas, sin... En las palabras del Talmud, ¿el desayuno desayunaste? Sí, me comí unos huevos. Claro, en las palabras del Talmud, la Torah no es nueva a tus ojos. Porque ¿qué pasa? Cuando alguien tiene algo nuevo, tenés un juguete nuevo, tenés un teléfono nuevo, tenés un coche nuevo, tenés una ropa nueva, estás excitado, está bueno, está recopado, un reloj nuevo, lo que sea. Mirá qué lindo que es, mirá el teléfono hace esto, aquello, buenísimo. Después de 2-3 años de tener el mismo teléfono, decís, ya estoy repodrido. Ya no te excita el teléfono, o lo que sea, ¿sí? Es un ejemplo más. Porque ya lo conoces, ya sabes todas las cosas que hace, lo que no hace, ya estás reaburrido del mismo teléfono. Lo usás porque es útil, funciona, todo lo que quieras. Pero excitado de tenerlo, obvio que no. Obvio que no. Como cualquier nene con cualquier juguete, los primeros 3-4 días está reexcitado y después se cansó. Es normal, el ser humano funciona así. Y para tener un nuevo estímulo, algo nuevo necesitas. Algo nuevo. Mejor, más grande, no importa. Nuevo, por lo menos nuevo. ¿Sí? La novedad genera placer. Así explica Hasidus. La novedad genera placer. Y la ¿cómo se diría? Monotonía, gracias. La monotonía es aburrimiento. Lo mismo pasa en la pareja, ojo. Quería aprender a manejar auto y era lo más. Sí, no era lo más, era estás recansado. Exactamente lo mismo pasa en una pareja, ojo, porque esto se aplica a todos los aspectos de la vida. ¿Sí? Uno se casa y la verdad que tu esposa es siempre la misma esposa y ella dice lo mismo, mi esposo siempre igual, y son todo lo mismo. ¿Cuántas? ¿No? Te aburrís. Al principio está wow, buenísimo, qué copado. Después ya es aburrido. Normal. Por eso la Torah tiene un sistema, Taras Mishpaja, pureza familiar, yo qué sé, 15 días sí, 15 días no, ahora no es el momento para entrar en todo el detalle, pero te da una herramienta para que no te aburras. Para que no te aburras. De hecho, el Pasuk dice, Maim Gnubim Imtaku. Shlomo Melech dice, el rey Salomón dice, traducción literal, aguas robadas son dulces. Aguas robadas son dulces. ¿Qué significa? Ya sé que no se puede, pero dale, vamos igual. No digas nada. Eso es lo más grande que hay. Tienes un placer enorme. ¿Por qué? Porque está prohibido. Por eso tenés placer. Porque es algo novedoso, algo diferente, estás excitado, placentero. El rey Salomón decía. Ya. Pero lo que es monótono, normal, de todos los días, ¿qué placer te va a generar? Ningún placer, ya está, estás cansado. Es aburrido, siempre igual. Esto es lo que está planteando el Alter Rebbe. ¿Cómo hacemos para que realmente uno pueda sentir que la Torah es nueva todos los días? Para entender eso hay que entender otra cosa primero. El objetivo del descenso del alma desde arriba, desde el mundo espiritual, eso quiere decir arriba,
que las Neshamos, las almas del pueblo judío, estaban ahí, en un mundo espiritual, antes de los 6 días de la creación. Es decir, ya lo mencionamos muchas veces, Dios crea el universo entero para el pueblo judío y para la Torá. Así está escrito, Breishis, Beis Reishis, por 2 cuestiones importantes. Esto es toda una cuestión que ahora, no, al final termino diciendo que no hay que desarrollar nada, pero ¿qué va a hacer? Si uno se queda solamente charlando, no avanzamos nunca, hicimos 3 líneas nomás, 5 líneas. Breishis, la palabra Breishis, sintácticamente hablando, está mal escrita, así explica Rashi. Entonces trae un comentario del Midrash. El Midrash dice que la palabra Breishis, que es la primera palabra de la Torá, hay que partirla en 2. La letra Beis por un lado y Reishis por otro lado. Beis es el 2, es el número 2. Las letras en el alfabeto hebreo, cada una le corresponde un número. La Beis le corresponde el 2. Reishis significa algo fundamental, principal, importante. Eso es Reishis. Entonces, cuando uno lee con esta nueva traducción el primer versículo de la Torah, lee Beis Reishis por 2 cosas fundamentales. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuáles son las únicas 2 cosas que en todo el Tanaj, en toda la Biblia entera, son llamados Reishis? Hay 2 cosas nomás: el pueblo judío y la Torah. Quiere decir que ¿por qué Dios creó los cielos y la tierra? Esto es una de las primeras cosas que dice Rashi, el comentario de la Torah. Imagínense, uno empieza a estudiar Torah y lo primero que Rashi te está diciendo es: flaco, todo esto existe por vos y para que estés acá estudiando Torah. Todo el universo existe, todo, absolutamente todo. Marte y las galaxias no sé dónde y todo lo que quieras, todo para que vos estés acá sentado estudiando Torah. Es un pensamiento fantástico. Pero bueno, Dios creó el universo, todos los cielos y la tierra, para que un Yehudí esté acá abajo estudiando Torah. Esta es la razón por la cual Dios creó el universo. Quiere decir, con esto, que en realidad el pueblo judío existía antes de la creación del mundo. Porque si el objetivo del mundo es para el pueblo judío, quiere decir que el pueblo judío ya estaba. Ahora, ¿quiénes estaban? ¿Nosotros sentados en algún lado? No. Las almas del pueblo judío. Que inclusive, esto ya lo hemos charlado también, inclusive las almas del pueblo judío no se invistieron, no bajaron al mundo hasta que Dios eligió una familia en la cual se iban a investir esas neshamas, esas almas. Esa familia fue la familia de Abraham. Y no solamente Abraham, sino Abraham e Yitzhak. Y no solamente Abraham e Yitzhak, sino que Abraham, Yitzhak y Jacob. Dicho de otra manera, Dios elige a esta gente, por llamarlo de alguna manera, para que ellos sean el pueblo judío. Para que en ellos, en la descendencia de ellos, se invistan las almas que Dios ya tenía de antes guardadas, pero que todavía no habían bajado a ningún lado. Dios elige a Abraham, Yitzhak y Jacob para que en ellos se invistan estas almas. Entonces, por eso nosotros somos descendientes de Abraham, Yitzhak y Jacob, de los 3. El ejemplo. El ejemplo, ellos son el ejemplo. No el ejemplo, no. El mérito que ellos tuvieron, que eran gente tan importante, que se conectaron con Dios, que se sacrificaron por Dios, que difundieron la existencia de Dios, de un único Dios, Abraham, etc. Ese mérito, Dios dijo: oh, como vos hiciste esto, yo te voy a dar un regalo. ¿Sabés qué regalo te voy a dar? Las almas que yo ya tenía guardadas van a ser tu descendencia. ¿Vos tenías una pregunta? Sí, ¿qué significa que el mundo es para el pueblo judío? Que todo es para el pueblo judío. Hay varias formas de entenderlo. Es una pregunta difícil. Hay varias formas de responder esa pregunta. Sí. Vamos a lo más... Minakal la COVID. De lo más fácil a lo más difícil. Vamos de lo más fácil a lo más difícil. La respuesta más fácil es, la más sencilla, que dejaría a todo el mundo contentos, es Dios, esto lo dice el Talmud, ¿sí? Dios creó al hombre, Lama Nibra Adam Yehidi. ¿Por qué Dios creó al hombre solo? Dios podría haber creado un mundo lleno de gente, millones y millones de personas poblando todo el mundo. Inclusive Dios, cuando crea al hombre, le dice Prurbu, al hombre y a la mujer, ¿no? Multiplíquense, tengan hijos, básicamente, tengan frutos y multiplíquense, o sea, tengan muchos hijos, Umilu esa Aretz, y llenen la tierra. E inclusive otro versículo que no está en la Torah, está en el Naj, en los profetas, Loi soy Ubra, le lleve Zitzara. Dios no creó el mundo para que esté deshabitado.
desolado, sino que para que esté asentado. O sea, muchachos, vayan a tener hijos, vamos, hay que llenar el mundo, básicamente, ¿sí? Entonces, si esto es lo que Dios quería, entonces que le cree lleno de gente, ¿qué tanto lío? Crea muchas personas en muchos lugares, y ya está. ¿Qué creas una persona para que llene el mundo? ¿Cuál es el punto? El punto es para que el hombre sepa que de él depende todo. Él estaba solo, entonces el universo entero dependía solamente de él. Y lo mismo tiene que aprender cada uno de nosotros, básicamente de responsabilidad social, digamos, una clase ¿cómo se llama? Sociales, ¿sí? Ciencias sociales de la escuela. Que cada uno de nosotros, claro, ciudadanía, todos somos responsables por el universo entero. Todos somos responsables. Entonces, ¿qué significa que Dios creó al universo entero para el pueblo judío? Porque somos responsables por el universo entero. Somos responsables. ¿Qué significa? Ahora vamos un poco más, profundizando un poquito más. Esta es la respuesta, digamos, sencilla. Somos responsables, no podemos escapar a la responsabilidad que tenemos. ¿Qué significa esto en términos un poco más profundos? Está explicado ampliamente en el Tanya, en Hasides, que la misión del pueblo judío acá en la tierra es revelar la presencia de Dios. ¿Cómo se revela la presencia de Dios en la tierra? Se revela a través de utilizar el mundo que tenemos a nuestro alrededor en el servicio a Dios. Tenemos una mesa de madera y estudiamos Torah sobre esa mesa de madera. En lugar de diseñar una bomba para ver cómo matamos mucha gente, que sería algo negativo, digamos, un ejemplo burdo de algo negativo, la usamos para estudiar Torah. Entonces estamos refinando la energía divina que Dios utiliza para crear esta mesa, la estamos elevando a la santidad a través de estudiar Torah sobre esta mesa. Y así también el mundo entero, por eso hay Yehudim por todos lados. Dios, a propósito, esto lo dicen nuestros sabios también, nos esparció por todos lados para que refinemos todo el mundo, literalmente. Entonces, esto es lo que significa en un sentido un poco más profundo que Dios creó el universo entero para el pueblo judío. No porque nosotros, todo es para nosotros, no es esta la idea, sino para que el pueblo judío lo utilice en el servicio a Dios y lo refine y lo eleve. Sin duda. ¿Cómo se hace? A través de la Torá. Por eso es la otra cosa que es tan importante en el universo, porque si no tenés la herramienta de cómo te doy una misión y no te doy las herramientas para cumplir la misión, es cruel. Es cruel. De vuelta, la forma más... uno se podría meter en problemas y explicarlo de otra manera. Me parece que no nos va a sumar nada ahora. La forma simple, sencilla de entender esta frase no es decir el resto del mundo no le importa nada, todo el mundo fue creado para mí porque yo soy importante y el resto que se vayan todos a pasear. No. El punto es, tenemos una responsabilidad, tenemos una misión acá y la tenemos que cumplir. Y los otros pueblos de la tierra tienen otra misión, diferente, no la misma, es otra. Entonces nadie está hablando acá, de vuelta, de esto que voy a decir ahora hay niveles de profundidad, pero nadie está hablando acá de que este es mejor y el otro es peor. Este sí, este no vale nada, este matalo, no importa. No es el punto, no te va a llevar a ningún lado. Es un callejón sin salida. Uno se podría meter igual en ese callejón y no salir. Ok, no hay problema. No todos los callejones tienen salida, no hay un problema. Pero, ¿para qué te vas a meter ahí? Cada cosa en su momento, ¿viste? Cada cosa en su lugar en su momento. Por lo menos, para empezar, no está mal decir, cada ser humano tiene su misión, el pueblo judío tiene su misión, los otros pueblos de la tierra tienen su misión de poblar el mundo, de llenarlo, de hacer un mundo de justicia. Hay 7 mitzvahs, 7 preceptos de Noach, que Dios le dio a Noach cuando salió del arca, y esa es la misión de los otros pueblos de la tierra. Y entre esos 7 preceptos está poblar el mundo, que haya un mundo justo. Y la historia de Ruth, por ejemplo, escapa un poco, es un no yehudí. No es que escape, sino que existe el concepto del converso en la Toira, es una cosa concreta. ¿Y en esa época Ruth pasó por una ceremonia de conversión? Totalmente, sí, totalmente. Nuestros sabios dicen que cuando le dice a Naomi, tu pueblo es mi pueblo, donde vos vayas yo voy, ahí se convirtió. Tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo. Pero ese lo dice. Sí. Por eso cuando Ruth dice... Ahí fue el proceso de conversión. Ese fue el momento en que ella se convirtió. No. Está bien lo que preguntás. No. El proceso de conversión consiste de
aceptar las mitzvot, que eso fue lo que ella hizo ahí. Si es un varón, hacer el bris e ir a la mikve. El hecho de que la Toira en ese momento no diga que ella fue a la mikve y aquí Ruth se sumergió, no dice, no está ese pasuk, pero lo hizo seguro, sin duda. Si no, no vale la conversión. No, pero. E inclusive hay otra parte más, que es traer un korban, una ofrenda, que hoy en día no la podemos hacer. Pues sí. Sí, hay un proceso concreto de conversión. Sí. Y no es que esté fuera del sistema eso. Inclusive el lenguaje en el Talmud para hablar de un ger, de un converso, es ger shenisgayer. Traducción literal, un converso que se convierte. Y la pregunta obvia es, si el tipo es converso, ¿qué se convierte? ¿Ya se convirtió? De sí, sin hablar despectivamente, si no lo tomen así, no estoy hablando de eso, no lo saquen de contexto. Debería decir goy shenisgayer, un no judío que se convierte. Y está todo bien. Un goy shenisgayer, un no judío, no es despectivo, ¿sí? Pero dice ger shenisgayer, es una contradicción. Entonces la Arizal explica que con esto nuestros sabios están dando un remes, una indicación de algo muy interesante. Cuando un ger, cuando un converso se va a convertir, o, de vuelta, no despectivamente, cuando un goy se va a convertir, en realidad ya era judío. Ya tenía un alma. Por eso es un ger shenisgayer. Es un converso que se viene a convertir. ¿Qué pasa? Ese alma no estaba revelada, digamos, alágicamente, legalmente hablando, no es judío. Entonces tiene que pasar por un proceso, llamémoslo legal, para realmente ser considerado parte del pueblo judío. Pero espiritualmente hablando, así explica la Arizal, ya tenía una neshama, ya tenía un alma. Por eso el Talmud lo llama un ger, ya era un converso. Pero se tiene que convertir. Es una cosa espiritual, digamos. No legal. El converso que no se convirtió. Solamente que. No, obvio que no. Por eso no deja de ser más que una explicación profunda de un asunto, pero no lógicamente, legalmente, si no pasó por todos los pasos de la conversión, no vale, no cuenta. No cuenta como conversión. ¿Sí? No. Bueno, vamos a entender entonces. ¿Cómo hacemos para que la Torá sea nueva a nuestros ojos cuando entendamos que el Tajlis, el objetivo del descenso del alma desde arriba, todo esto fue para explicar que las almas ya estaban desde antes de los 6 días de la creación, ya eran vigentes, porque los ángeles fueron creados en los 6 días de la creación con el aliento divino, el aliento de Dios. Y hay quienes dicen de nuestros sabios que los ángeles fueron creados el segundo día de la creación. Y hay quienes dicen que fueron creados en el quinto día de la creación, como dice la Torá, y las aves que volaban, etc., se refiere a los malajim, a las aves concretamente hablando, a los pajaritos que son, y a los malajim. Como dice el Talmud, Oifse Mijoel, el ave se refiere al ángel Mijoel, malaj, no importa. Pero las almas no fueron creadas igual que el resto de la creación. Se proyectan del pensamiento divino, no del aliento divino, sino del pensamiento divino, mucho más profundo el pensamiento que la palabra, obviamente. Esas almas estaban antes de los 6 días de la creación, ya existían de antes. O que Maimar Razal, y como dicen nuestros sabios, ¿con quién consultó Dios si crear el mundo o no? Con las almas de los tzadikim. Quiere decir que las almas ya estaban ahí. Dios ya las había creado antes de crear el mundo. Y esto no se refiere solamente a los tzadikim, a los justos como los conocemos, el rebe de acá, el rebe de allá, el rebe. No. Sino como está escrito, todo el pueblo judío somos tzadikim. Quiere decir que las almas de todo el pueblo judío, no solamente de los buenos tipos, entre comillas, los tzadikim, los justos, sino las almas de todo el pueblo judío, existían antes de la creación. Y el descenso de ese alma en un cuerpo, imagínense, el alma surge del pensamiento divino. Analicemos por un instante el pensamiento de un ser humano. La palabra, la acción, ni que hablar, la acción del ser humano es separada de la persona. Vos podés
agarrar un orfebre, agarra un poco de oro y lo funde y lo arma en una joya, e inclusive cuando las manos del orfebre no están involucradas en tocar la joya queda con la forma que el orfebre le dio. Quiere decir que la acción tiene una separación determinada de la persona que actuó. El orfebre es la persona que hizo, tocó, lo hizo muy lindo y quedó así armado. Ya está. La palabra también está separada de la persona hasta cierto punto. Porque la palabra es para el otro. Yo no necesito, si yo estuviese solo en una isla desierta, no necesito hablar. ¿Con quién voy a hablar? ¿Solo? Si la palabra es, ¿no? ¿Con Dios? No, pero puedo pensar. La palabra también hay que rezar, etc. Está bien lo que decís. Pero el punto es que en general la palabra es para revelar un concepto a otra persona. Entonces está separada de la persona. El pensamiento no. El pensamiento está unido a la cabeza de la persona, unido a la persona, y un punto más. Tanto la acción como la palabra tienen una interrupción. Se pueden cortar. Yo puedo dejar de actuar o puedo dejar de hablar. Y no se escucha más nada. Pero el pensamiento no. Fluye, te lo charlamos alguna vez. Fluye y fluye como un río, así está traído el ejemplo, y no para nunca. Esto indica la increíble unión que tiene el pensamiento con la persona. Porque la sensación de vida que uno tiene no se interrumpe nunca. Dicho de otra manera, yo soy siempre yo. Y nunca me voy a escapar de yo. Soy yo. Y punto. Esa sensación es eterna, digamos, dentro de mi vida, siempre voy a ser yo. Y nunca va a cambiar eso. Es más, filosóficamente hasta Immanuel Kant la tomaba, lo llamaba conciencia de la apercepción. O sea, uno está percibido de que uno es uno. Uno es uno. Y le daba una continuidad y lo utilizaba como base para explicar la noción, la idea de alma, que si bien no tenía ningún relato empírico, permitía sentir que nosotros moralmente somos eternos. Sí. Dentro de nuestra limitación como seres humanos, que vivimos tantos años, pero no importa. Por más que durmamos, por más que nos tiene un ladrillo en la cabeza, sabemos que somos nosotros. Yo soy yo. Correcto. Correcto. Esto, digamos, es una sensación de vuelta eterna dentro de lo que es la vida de uno. Uno vive 70 años, 80 años, 120 años, pero todos esos años sos vos. Eso no cambia nunca. Eso no cambia nunca. Y esto lo vemos también en el pensamiento. Que el pensamiento no para nunca. Es un río que fluye y nunca se interrumpe. Que el pensamiento no es el alma. No, el pensamiento es una herramienta del alma. Es una vestimenta del alma. Una de las tres. Vestimenta. Sí. Una de las tres. Sí. Vestimenta del alma, sí. Sí, la más interna. Esto es lo que estoy explicando. La más interna, la más apegada al alma, por eso no se interrumpe nunca. Así como la sensación de yo nunca se interrumpe, el pensamiento nunca se interrumpe. Podés cambiar el pensamiento. Ahora quiero pensar en fútbol, qué lindo. Pensar la pelota, Ahora quiero pensar en hockey, qué lindo. La pelota cambió, es más chica. Podés pensar lo que se te cante, lo que vos quieras, pero siempre pensás. Pero siempre es una de las vestimentas, porque me acuerdo una vez hablamos de que hay cosas que son vestimentas y cosas que son propias, ¿no? Herramientas del alma, sí. Las midot, digamos. Sí. Gesed, Gura, Tiferes. Sí, pero me acuerdo era cuando la vestimenta cubre y hay otra cosa que descubre. Sí, lo que pasa es que las vestimentas tienen dos... esto lo estudiamos en un Maimon. Sí. Toda vestimenta tiene dos funciones a la vez, que son paradójicas, digamos, son contradictorias. Por un lado revela y por el otro lado oculta. Y la forma más fácil de verlo es con la palabra. Porque cuando vos decís una frase, un maestro enseñándole a un alumno un determinado concepto, el maestro dice una frase que, por un lado, al alumno le revela una idea que él no tenía. Y por el otro lado, oculta del alumno la profundidad real de esa idea que en el instante en que están estudiando el alumno no es capaz de entender, porque es muy profunda. Entonces el maestro oculta ideas del alumno, oculta profundidad del alumno, de manera tal que el alumno no se confunda, pueda entender el concepto que el maestro quiere decirle, y el alumno si es un maestro ideal, el alumno ideal, etc., el alumno cuando profundice en las palabras de su maestro, va a encontrar la verdadera profundidad de la idea. Y se va a dar cuenta que el maestro en realidad no le ocultó, ni le mintió, ni nada. Solo que cuando el alumno lo escuchó, entendió lo más superficial.
Después empieza a profundizar y encuentra en las palabras mismas del maestro la profundidad del concepto. Pero estaba oculto eso. Entonces la palabra por un lado revela y por otro lado oculta. Al mismo tiempo. Esa es la paradoja, digamos, de las vestimentas del alma. Sí, y había algo que no era vestimenta. ¿Qué era lo que no era vestimenta? Y que era, son las midot directamente. Y que era son las expresiones del alma. No posible despegar del objeto como la vestimenta. Que se puede... Correcto, no se puede despegar. Midot. No se puede despegar. Midot. En hebreo se dice midot. ¿Y en castellano? Cualidades emocionales, bondad, severidad, belleza, las sefirot. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad, el Tanya explica esto, las cualidades espirituales del alma, en realidad descienden, digamos, se proyectan de las sefirot celestiales. Entonces, por eso son las mismas nombres, mismas cualidades, mismas características. Ya, todo igual. Todo igual. Bueno, no me acuerdo cómo nos metimos en esto, pero sea como fuere... Culpa de David. No importa. Sea como fuere, las almas de todo el pueblo judío estaban antes de la creación y el descenso en el cuerpo es un descenso terrible. Imagínense, las almas de vuelta surgían del pensamiento divino, así empezamos. Surgían del pensamiento divino, que el pensamiento divino está muy unido a Dios, es su pensamiento diferente, así empezamos, con esto empezamos, diferente de la palabra divina con la cual Dios creó todo el resto de la creación. Entonces, las almas del pueblo judío están muy apegadas a Dios y viendo un nivel espiritual extremadamente elevado, el pensamiento divino. Pero hoy aquí viene Dios y dice, vos, dice el alma, a la neyama, al alma, vos bajá y te vas a investir en este tipo, Jaimianku Ben Moishe se va a llamar, y dale para adelante nomás, cumplí mitzvahs, sé cuidadoso, dale. Y el Itazan es un descenso terrible. El Talmud mismo lo llama este descenso mi igro ramal piramecto, de un gran monte a un terrible pozo. Un descenso terrible. ¿Para qué semejante descenso? Dejar el alma donde estaba muy bien. Acá encima puede venir y ensuciarse con pecados y qué sé yo. ¿Para qué desciende el alma? Explica el Alter Rebbe, clásica respuesta de Hasides, Letzore Jalía, es para un posterior ascenso. Y no solamente para un posterior ascenso, para volver al mismo lugar donde estaba antes, porque si no, ¿para qué haces todo este lío? Quédate donde estabas y ya está. Sino que es para un ascenso superior, para volver a un nivel, para llegar, a un nivel superior al nivel en el que estaba la Neyamá antes de descender. ¿Estamos? Bien, entonces, siguiendo el Seider, no estudiamos ningún capítulo. Sí, ¿dónde está? Sí, siguiendo el orden. Empujen. Sí, siguiendo el orden, dijimos que Tzion es la Neyama. Para entender por qué Tzion es la Neyama, tenemos que entender cómo hacemos que la Torah sea nueva, renovada todos los días y tener entusiasmo y ganas en el estudio y qué sé yo, qué sé cuánto. Esto lo hablamos 1000 veces también en el Hasides. Para entender eso tenemos que entender que la Neyama viene de un lugar espiritual increíblemente elevado y desciende para elevarse más todavía. Lejame niña Nalía, para entender este ascenso, porque inclusive sin todo ese ascenso, ya surgió del pensamiento divino la Neyama, como ya explicamos, ¿sí? Ya estaba en un nivel increíblemente elevado. Entonces, ¿para qué más querés? ¿Cuánto más querés subir? Ahora bien, para entender esto, hay que entender un rezo que decimos todos los días a la mañana. Está en la Gemara, está en el Talmud también, están en todos los Sidurim del mundo. El alma, decimos cuando nos despertamos a la mañana, el Alter Rebbe va a dar más detalles. Cuando nos despertamos decimos, el alma que diste dentro de mí es pura. Así es sencillo, es pura. El rezo entero dice el Alter Rebbe lo va a traer, lo que pasa es que lo parte en diferentes pedacitos. Entonces yo lo prefiero decirlo todo junto antes y después lo repartimos. El alma que diste dentro mío es pura, tú, le decimos a Dios, ¿no? Tú la creaste, tú la formaste, tú la insuflaste, soplaste dentro de mí y tú la cuidas. Me llamo Bekirbi, tú la cuidas dentro mío. Esto es lo que decimos todos los días a la mañana. Vehu, y este rezo que decimos, Tchila Satfila, es el comienzo del rezo. Todo sídula, el comienzo de todo esto. Gam Koidem la Sheriatza, inclusive antes de decir Asher Yotzar. Asher Yotzar es una bendición que se dice todos los días a la mañana cuando uno va al baño. Cuando sale del baño dice Asher Yotzar. Inclusive en todos
todos los momentos que uno sale del baño a lo largo del día, la cantidad de veces que vaya al baño, se lava las manos y dice Asher Yatsa. Que esta bendición, de Kitsu le resume, lo que dice es: Dios creó un cuerpo que tiene un montón de miembros y que tiene un montón de agujeritos. Y si un agujerito de los que tiene que estar abierto se cierra, y si un agujerito de los que tiene que estar cerrado se abre, hoy va hoy. Hoy vivir. No podemos vivir. Entonces, Baruch Hashem, gracias a Dios, que lo que tiene que estar abierto se abre, lo que tiene que estar cerrado se cierra. Esta es la braja, básicamente, que más la sois. Y Dios une lo espiritual con lo material. Esta es la braja de Asher Yatsa. En el Talmud, lo que dice acá la Terebe, como está escrito por Yomaro, por el vaso de Brojois, Daf Samach Amud Beis, en el Talmud dice lo siguiente: Kimisar Mishinosei, cuando te despertás de tu sueño, o sea, la mañana, o cuando sea que te despertás, Oimer, tenés que decir, Elokai Neshama Shenosatavite, Hoirai Juda, etc. Dios, mi Dios, el alma que diste dentro mío es pura, etc. Así dice el Talmud. En todos los sidurim del mundo no está así. No está exacto como dice el Talmud. Siempre tenemos una vuelta de rosca. ¿Qué va a ser? Porque en la época del Talmud, así explican los comentaristas, en la época del Talmud la gente era mucho más pura que hoy en día. Y sabían cuidar su pureza en una forma mucho más profunda que hoy en día. Entonces, las manos de ellos, ¿sí?, a lo largo de la noche no se impurificaban. Cuando uno toca, uno se rasca la cabeza, o uno se toca alguna parte del cuerpo, yo que sé, se mete la mano dentro de la... se rasca por acá, yo que sé, por adentro, la mano esa quedó impura para el rezo. Hay que lavarse las manos. Netilas Yadayim, de diferentes formas, etc. Cuando la gente antiguamente, en la época del Talmud, dormía, sus manos las sabían cuidar inclusive durmiendo. Entonces no se impurificaban. Hoy en día estamos en un nivel espiritual muy, muy bajo. Muy bajo. Entonces cuando uno estudia el Shulchan Aruch, el código de ley judía, no dice lo mismo que dice la Gemara. Parece una contradicción, pero no. ¿Cómo es el Seider, cómo es el orden hoy en día para todo el mundo? Cuando uno se despierta, dice no es una braja, no es una bendición, es una frase, porque no tiene el nombre de Dios, por eso no es una braja. Para que una braja sea una braja tiene que cumplir con ciertas condiciones técnicas, tiene que tener el nombre de Dios, tiene que decir Baruch, bueno, varias cosas. Tiene que decir que Dios es rey, Shemu Malchus. Bueno, sea como fuere, no es una braja. Uno dice Moide Ani Lefaneja, Melechai Bekayam, Shechezal Tabin Ishmael Bejeblo, Rabba Monosejo. Traducción, esta es la traducción que a mí me gusta, no quiere decir que la que está escrita no Sidurim, cada uno tiene su Mishigaz. Te agradezco, Dios, no dice Dios, Moide Ani Lefaneja, te agradezco a ti, Rey vivo y eterno, que devolviste mi alma dentro de mí, con misericordia, grande es tu fe en mí. Eso a mí me gusta traducirlo así. Los Sidurim dice diferente, pero no importa, cada Sidur tendrá su cuestión. Y ahora en ese momento tampoco para explicar. Como esto no tiene el nombre de Dios, entonces se puede decir inclusive con las manos sucias, entre comillas, impuras, inclusive. Después uno se lava las manos, idealmente inclusive sin sacar los pies de la cama, se prepara de la noche el quartz, se dice. El lavacro. Sí, para lavarse las manos. La palangana con la jarrita, gracias, para lavarse las manos. Y recién después de lavarse las manos uno se levanta de la cama, va al baño, hace sus necesidades, lo que sea, se viste, se vuelve a lavar las manos en la cocina, o no en un baño, en la cocina, en algún lugar limpio, y ahí empieza con la brajot. Primero la braja de Netilat Yadayim, al Netilat Yadayim, y después dice esto, después dice Asher Yatzar, y después dice Elokai me llama. Y después Tefilín. Sí, hay todo un rezo, sí. Después Tefilín, correcto. Sí. Bueno, esto era para explicar que a pesar de que el Alter Rebbe dice que así está escrito en el Talmud, efectivamente así está escrito en el Talmud, pero no se hace así, porque estamos en un nivel espiritual diferente hoy. El punto es, lo que decimos es que la neshama que Dios nos dio es tehoiro, es pura. La pregunta no era esa, perdón. O sea, hasta llegar a los Tefilín, ¿qué más falta? Después de todo esto. Y hay un montón de otras cosas. Si uno usa tzitzis, usa tales, tiene que ser la braja del tales, tiene que ser la brajot de la Torá. Hay una serie de brajot, ahora no recuerdo el número exacto, pero es una serie de brajot que están al comienzo del Sidur, que agradecemos por diferentes cuestiones. Agradecemos porque Dios nos da inteligencia, agradecemos porque Dios nos da una tierra sobre la cual podemos pisar, agradecemos que Dios nos da ropa, que Dios nos yergue, que Dios nos abre los ojos,
¿Eh? No nos hizo esclavos. No nos hizo esclavos, no nos hizo goim. Es un montón de brajot que están en el Sidur. Después de esas brajot están las bendiciones de la Torá. Después hay dos secciones de la Torá, una Torá escrita y Torá oral, para estudiar Torá inmediatamente después de haber dicho las bendiciones. Muy cortito igual. Y recién ahí se pone el tefilín. Voy a tener problemas como Meir. ¿Por? Me acuerdo que esta madre protestaba que llegaba tarde del trabajo Meir, porque tenía tanto para rezar y tanto Tanto para rezar. Se levantaba tarde también, me dice. Era ese el Levantarte problema. a las 5 te sobra el Pero siempre se me quejaba, y yo llega tarde, pero ¿qué pasa? Y yo reza, llega tarde. Levanta tarde, desayuna y claro. Personal. Sí, es verdad. Bueno, no, Tehoira ahí. La Neshama es Tehoira. ¿Qué significa que es pura? O sea, el Torah explica acá. Pirush Tehoira ahí. ¿Qué significa que es pura? Me imaginas Tehiru Ilah. Significa que viene de un nivel espiritual que se llama así, Tehiru Ilah. Hay montones de mundos espirituales de los cuales habla Kabbalah, Hasidis, qué sé yo. El clásico mundo más elevado se llama Atzilus, el mundo de Atzilus. Son 4 mundos, Atzilus, Bria, Yetzira, no importa, son niveles espirituales muy elevados. Tehiru Ilah está por encima de esto. Quiere decir que la Neshama viene de un nivel que es increíblemente elevado. Se llama así, Tehiru Ilah, pero si yo les digo que se llama Pepe, no hay ninguna diferencia. Es increíblemente elevado. Viajar, esta es la fuente, la raíz espiritual del alma. Viajar y después Ataperosa, decimos que Dios la creó. Quiere decir que estamos hablando de Bria, estamos hablando de una creación. ¿Qué significa una creación? Ainu Yeshme Ain, que Dios creó al alma de la nada absoluta y la hizo una entidad existente que se llama Neshama, alma. En otras palabras, el alma fue descendiendo nivel a nivel por toda una cadena de niveles hasta el punto que la insuflaste en mi interior. ¿Qué esto significa? En términos simples, la Neshama, el alma, se inviste dentro del cuerpo para darle vida al cuerpo, para hacerlo funcionar al cuerpo. Y el último paso, Beata Meshambro, y vos la cuidás a ese alma, de manera tal que no se vaya del cuerpo. La Neshama por naturaleza se quiere ir del cuerpo. Imagínense, es como quien está al lado de la fogata calentito y está lindo y de repente lo llevan a 30 grados bajo cero y dice, me quiero ir de acá, quiero volver al lado de la fogata. Estaba frente a Dios, disfrutando de Dios, viene de Tehiru Ilah, hacer lo que fuera que quiere decir, y ahora está en un cuerpo oscuro. El tipo dice, hay que ponerse tefilín, no vinche, qué tefilín. Yo le llamo y dice, pará, yo quiero irme de acá. Entonces se necesita un proceso a través del cual Dios cuida que ese alma no se vaya del cuerpo, se quede ahí. Y este cuidado que Dios hace es algo que rodea, digamos, y trasciende al cuerpo de manera tal que la Neshama se quede ahí adentro. De la misma manera, la luz infinita de Dios, trasciende el mundo, traducción literal, rodea el mundo y llena el mundo. Y no que lo rodea por arriba, sino que en cada lugar y en cada esquina del universo entero Dios llena el mundo como la vitalidad llena a la criatura, como el alma llena al cuerpo, por ejemplo, y lo trasciende, imaginas shmira, en forma de cuidar esa vitalidad, esa energía, de manera tal que no se remueva, no se vaya la vitalidad del mundo y quede ahí guardada. Para entender esto, Bekitsur, en resumen, la idea es así. Dijimos antes que Dios crea el universo entero con la palabra, ¿sí? Ruach Piv, con su aliento, todas las huestes del cielo, ¿sí? Y Dios habló y creó el universo, Tziva Benibrov, y él mandó y fue creado, qué sé yo. Siempre aparece la palabra de Dios creando el universo. Con 10 frases Dios creó el universo, dice en Pirkei Avos, ¿sí? En la ética de nuestros padres. La idea de la frase es, ¿por qué es el ejemplo que se da para entender por qué Dios crea, cómo Dios crea el mundo? No porque Dios hable, Dios no tiene boca para hablar. No ese es el punto. Si el punto es así como para que se escuche lo que uno dice, uno tiene que ejercer su capacidad de hablar, y en el momento que uno deja de ejercer esa fuerza de hablar, se deja de escuchar la voz.
De la misma manera el universo entero requiere, necesita, para existir, que Dios esté creándolo en forma constante. Y en el momento en que Dios, entre comillas, dejase de hablar, o deje de hablar, deja de existir el universo entero. Entonces se necesita una fuerza que proteja, digamos, la energía del mundo, que se quede dentro del mundo para que no se vaya. Porque si no dejaría de existir el mundo. Entonces tenemos de vuelta dos aspectos con los cuales Dios se vincula, a través de los cuales Dios se vincula al mundo. Uno de estos aspectos se llama Memale Kolam, como Dios llena el mundo. En cada cosa, en cada criatura, de acuerdo al nivel de esa criatura. Bueno, ya explicamos en otras clases de Hasidus que es Memale Kolam. Y la otra fuerza es Soivev Kolam, como Dios trasciende el mundo. Está muy por encima del mundo, pero no significa que no está en cada parte del mundo. Esa fuerza está en todos lados. El ejemplo que se da en Hasidus, y con esto terminamos, quizás hacemos una línea más y terminamos. El ejemplo que se da en Hasidus es las fuerzas del alma. Así como Dios nos creó imagen y semejanza de Él, a través de entendernos a nosotros, a través de vernos a nosotros y analizarnos a nosotros, entendemos a Dios. De mi carne voy a ver a Dios, decía Iov. Pero el punto es que a través de entender cómo nosotros funcionamos, como Dios nos creó a imagen de Él, vamos a entender cómo Él funciona. En el alma hay dos tipos de fuerzas. Es una fuerza que se inviste dentro de un miembro particular para funcionar dentro de ese miembro en particular y de acuerdo a las cualidades de ese miembro, la fuerza de ver del alma en el ojo. Y uno no puede ver con el dedo gordo. A ver, mira, no funciona porque no tiene el físico necesario para ver. La fuerza de andar en las piernas, la fuerza de tocar con las manos, de oír con los oídos, así sucesivamente. Cada miembro del cuerpo absorbe, digamos, del alma, chupa del alma la fuerza necesaria para funcionar esa parte del cuerpo. Esto es como Dios llena el mundo, Memale Kolam, en cada parte del mundo, del universo, quiero decir, la energía necesaria para que esa parte del universo funcione. Y está después la fuerza de voluntad del alma. Ratzon, la voluntad. La voluntad del alma trasciende a todo el cuerpo por igual y se revela en todo el cuerpo por igual. No tiene un miembro que dice yo quiero con la nariz. No. Yo quiero es todo yo. Todo el cuerpo quiere. Esto es como Dios trasciende a todo el mundo. Pero no quiere decir que está por encima del mundo. Está en todos lados. Por igual. Pero en forma de trascender. Que no se revela en un lugar en particular. Y es tan pero tan elevado que ni siquiera se revela. Esto es Soivev Kolam. Soivev Kolam. Ahora bien. Esto es a lo que el Rebbe quería llegar. Vamos a hacer 2 líneas más y ya terminamos. Hine. ¿Qué? ¿Tienes una pregunta? No. Hine, Kozman, Shaneshama Bekirbi. Esto es parte del rezo. El Alter Rebbe está mechando partes del rezo. Todo el tiempo que el alma está en mi interior, Moide Ani. Yo, traducido literal, reconozco, agradezco o reconozco. Es decir, toda persona, todo Yehudi puede, toda persona no importa, todo Yehudi puede agradecer, estamos hablando de Yehudi acá, todo Yehudi puede agradecer a Hashem y reconocer a Hashem. A Balajarkaj, pero después de reconocer a Hashem, Tzarich Loimar Baruch Ato Hashem. Empezás a decir bendiciones. Bendito eres tú que me das esto, bendito eres tú que haces aquello, bendito eres tú, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, para entender exactamente el orden de lo que está haciendo el Alter Rebbe hay que tener un poquitito el sidur en la cabeza. Lo primero que uno empieza a decir es Moideani Lefaneja, yo reconozco, agradezco, etc. Después de reconocer y agradecer, empiezan las bendiciones. Bendigo por esto, por aquello, etcétera, etcétera. Madriga Gaboya y hoy se me imagina Soidor. Esta bendición, este Boruch, es un nivel muy superior al reconocer y agradecer. Vamos a parar acá. Voy a explicar brevemente esto que va a decir el Alter Rebbe y de mediante la clase que viene seguimos. ¿A qué se refiere el Alter Rebbe? El Alter Rebbe está diciendo, mira, cuando vos reconoces algo, el reconocimiento no es algo pnimi, no es algo interno en la persona, sino que es algo lejano. Por ejemplo, discutimos sobre medicina. Y vos decís tal cosa y yo digo tal otro. Y me terminás convenciendo y me terminás diciendo, mira, las cosas como yo digo por tal y tal razón. Y yo digo, ¿sabes qué? Reconozco que vos tenés razón. Pero en realidad, me quedé con... Yo decía de otra manera. Pero yo reconozco, yo qué sé. La verdad es que no entiendo 100% lo que vos decís, pero vos sabés más que yo de esto, te reconozco que tenés razón. No es algo interno. No es algo que uno procesa en el cerebro y dice, sí. No. Ahora, Boruch
en Hasides se explica que la palabra Boruch, que significa bendito, viene de la palabra Breija. Breija es un canal a través del cual pasa algo. Boruch es una proyección. Boruch es algo que uno proyecta en su interior y es algo que lo internaliza y lo entiende y es dueño de esa cosa. Entonces, por un lado tenemos Hoidá, reconocer, no es algo interno, es algo trascendental, digamos. Bueno, está bien, es así, te reconozco. Y por el otro lado, el opuesto es entender algo, captarlo, internalizarlo y decir, esto es así, es mío, y es así por tal y tal razón. Las dos palabras que representan estos dos conceptos son Hoidá y Braja. Reconocer es Hoidá, Braja es internalizar. Y se traduce, porque Baruch es bendito. Sí. Pero ahora Baruch Hashem se traduce como gracias a Dios. También, sí, ¿no? Sí. Porque, pero también puede decir bendito es Dios. Sí, es que lo que me sorprendió cuando empecé a ver traducido como gracias a Dios en realidad. Siempre pensé que era bendito. Sí, sí, tiene varias formas de traducirlo. Y las dos tienen que ver con esto que estás diciendo de ese canal. Sí, sí, totalmente. ¿Para qué se mete el Alter Rebbe en esto? Sigue largo, ¿sí? Ahora no lo vamos a hacer. Pero ¿para qué se mete el Alter Rebbe en este concepto? Porque esto nos va a ayudar a entender cómo hacemos que la Torá sea nueva todos los días a nuestros ojos. Cuando vos lo internalices y cuando vos entiendas qué fenómeno ocurre, cuando estudias Torá y lo tengas claro en tu cabeza, no en forma de, bueno, sí, me dijeron que Dios está acá y yo qué sé, bueno, eso es Hoidá. Reconozco que Dios está en algún lado y bueno, y quiere que estudiemos Torá. Bueno, dale, vamos a estudiar Torá. Eso es Hoidá, eso no te va a afectar en la vida. Es algo muy trascendental, muy... Cuando vos lo internalices y sepas, y esto lo hablamos hace poco, no sé si en la clase pasada o cuándo, ¿sí? Cuando un yehudí está estudiando Torá, y el Alter Rebbe lo va a decir también, está Dios al lado tuyo, estás uniéndote a Dios, es algo increíble lo que está ocurriendo. Entonces cuando estudias Torá, va a decir, bueno, vamos a estudiar Torá. Tendría que estar excitadísimo. Entonces el Talmud dice, ¿sí? Es como si fuese Matan Torah, la entrega de la Torá, ¿cómo fue la entrega de la Torá? Estaban todos temblando porque Dios se reveló de una forma impresionante. Ahora tendría que estar temblando estudiando Torá. Y dices, Matan Torah de vuelta. O dormirnos. Bueno, si el rabino es aburrido, nos dormimos. Seguro. No, la noche anterior. La noche anterior, pero en Beshas Maise no, en el momento en que entregó la Torá no estaban dormidos. Todo lo contrario, fue tan sobrecogedor que se morían. Y Dios los revivía, fue impresionante. Así deberíamos estar todos excitados estudiando Torá. Entonces, volviendo a lo que hablamos anteriormente para cerrar la clase, ya dije como 3-4 veces que iba a cerrar la clase, pero no importa. Volviendo a lo que dijimos anteriormente para cerrar la clase, cuando vos tenés un juguete nuevo, estás excitado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haces que la Torá sea nueva todos los días? Si vos lográs excitarte cuando estudias Torá, va a ser como nueva. Va a parecer un juguete nuevo. Pero ¿cómo haces que sea un juguete nuevo si hace 3.300 años que estudiamos lo mismo? ¿Hace cuántos años que leemos lo mismo? Hace 3.300 años leemos el mismo versículo. ¿Cómo quieres que esté excitado? Observa la profundidad de ese versículo y observa que Dios está ahí. Y que cuando vos lo estás leyendo estás al lado de Dios. Y cuando vos producís esas palabras, Dios produce esas palabras. Hay una proyección divina que baña tu vida. Cuando empieces a profundizar en eso, vas a estar excitado cuando lo leas. Entonces va a ser como nuevo, porque vas a estar excitado. Esto es lo que el Alter Rebbe va a terminar explicando, básicamente. Pero este es el Kitsur, el resumen. ¿Preguntas, dudas? ¿No? No cerramos la clase. No, es una pregunta, pero hoy hablabas de llena el mundo y trasciende el mundo, que el otro día lo trataba de recordar. Y también algo que siempre decís que no me lo podía acordar del todo, vos hablabas de distintos grados de dulzura. La dulzura sí. El más básico era la manzana. Sí. Y después el pensamiento y la voz, no me acuerdo cómo era eso, pero me traté de recordar. Sí. No tiene nada que ver con lo que hablabas hoy, pero sí. Dijiste lo que ya habíamos hablado. Es que en realidad tiene un poco que ver, podemos buscar la conexión, pero sí. El punto es el siguiente. Cada cosa que Dios creó en el universo no está separada de Dios, sino que tiene un vínculo muy profundo con Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué importa eso? Perdón, eso importa porque es a través del mundo, por lo menos es uno de los canales, es a través del mundo que se puede llegar a Dios.
Cuando vos comes una manzana dulce, que es el ejemplo, no es más que eso, es un ejemplo. Esa dulzura no es algo separado de Dios. Vos podés encontrar a Dios en la dulzura de una manzana. Pero no estoy diciendo, ay, qué poético que es el rabino. No ese es el punto. No ese es el punto. ¿Por qué? ¿Cómo haces para encontrar a Dios en la dulzura de una manzana? Porque Behemes, realmente, la dulzura como concepto en todo el universo es Gesed Hashem, es la bondad de Dios. Eso es la dulzura. Solo que en una manzana se expresa en forma física, material, en la dulzura de una manzana. O vos podés verlo un poco más elevado, que es la dulzura de una voz, la dulzura de un gesto. Ay, traes una flor, qué dulce, qué lindo. ¿Dónde está la dulce? No es dulce el gesto. La flor tampoco es dulce, pero es algo mucho más sutil, más espiritual. Y el tajris, el objetivo más, lo más elevado, es la dulzura de una idea. En la cabeza, jochma, sabiduría. Y todas son manifestaciones de Gesed. Este es el punto. En realidad, todo no es más que manifestaciones de Gesed, de la bondad divina. Entonces, a través de la dulzura de una manzana, vos podés llegar a Dios. Por eso, cuando agarrás una manzana, para decir una braja, la gente en el mundo religioso, esto pasa mucho, ¿sí? Muchísimo. Dicen las brajotas de agarrar la manzana y comes. Pará, poruch, atov, decí las palabras. ¿Qué tal? Y pensá, wow, una manzana que es dulce. Y esa manzana, obviamente, a veces uno está apurado y está dormido, no importa. Yo no estoy diciendo que yo hago eso, no. Pero lo correcto que sería, incluso pensá, esto es Gesed Hashem. Ve una persona haciendo algo bueno o a otra persona haciendo, uno está viendo Gesed. Gesed Hashem, sí. La bondad divina. Manifestándose en esa persona que hace. Con esto se explica una Mishnah, nos fuimos para cualquier lado ya, pero una Mishnah en Pirkei Avos. ¿Por qué digo que tiene relación con esto? Pará, no nos fuimos a cualquier lado. Porque en realidad el universo entero está creado con estas sefirot, ¿sí? Que Kabbalah, yo qué sé, con estas sefirot. Y no es que es algo separado del mundo, están acá, es algo concreto, en la dulzura de una manzana. En la dulzura de una manzana. Con esto se explica una Mishnah en Pirkei Avos, en la ética de nuestros padres, que Basar Mamares Nibra Oilam, con 10 frases fue creado el mundo. ¿Y por qué Dios creó el mundo con 10 frases? Dios no podía crear con una sola frase. Pirkei Avos responde: para castigar a los malvados que destruyen un mundo que fue creado con 10 frases, y para dar Sahar Toy, para dar buena recompensa a los tzadikim, que sostienen el mundo que fue creado con 10 frases. ¿Qué está diciendo Pirkei Avos? ¿Qué? Porque el mundo es muy grande, 10 frases. Dios usó 10. Podría haber usado 5 frases. Entonces el mundo es re importante. Dios usó 10 frases y vos, malvado, lo estás destruyendo. No está diciendo eso Pirkei Avos. Pirkei Avos está diciendo, fíjate en una manzana, en esa manzana está la presencia de Dios. Y vos, bestia, agarraste la manzana y no dijiste la braja, estás despreciando la presencia de Dios en la manzana. Estás, entre comillas, destruyendo el mundo. Pero no porque es muy grande, que fue creado con 10 frases. Porque en el mundo mismo está la presencia de Dios a través de esas 10 frases, que son expresiones divinas. Jochma, Bina, Das, todas las sefirot. Están acá. El mundo entero fue creado con esas 10 frases. En cada cosa en el mundo vos podés encontrar la presencia de Dios. En de Gesed, en la dulzura, algo amargo, al revés. Es gvura, ¿sí? Comés un pepino agridulce y decís, oh, ¿sí? Ay, hay gente que le gusta la sensación, todo bien, no estoy acá sobre gusto no hay nada escrito, pero vos comés un vinagre y decís, uy, eso es gvura. Ahí podés encontrar a Dios, es gvura. Un padre poniendo límites es gvura también. Totalmente. Pero alguien haciendo mal no es gvura, o sea, alguien agrediendo. Sí, es gvura, mal utilizada. El otro día iba a hablar de eso, no de gvura. Pero básicamente va a hablar de eso, ¿sí? En este mago. En la bondad de la severidad, en la severidad de la severidad. Sí, mal utilizada. Bekitsur, en resumen, yo puedo, que esto es lo que va a decir Alter Rebbe, nada más que con otras palabras, yo puedo amar el alcohol y emborracharme todo el día y todos los días, o puedo amar a Dios. Es la misma capacidad. Es la misma cualidad dentro de mi interior. Cada uno tiene una combinación diferente de capacidades, ¿sí? Este tipo es más severo, este tipo es más amoroso, ok. Pero con tu capacidad de amor, que algo tenés sin duda, vos podés amar cualquier cosa.
Podés amar el alcohol, podés amar las mujeres, podés amar la tecnología, podés amar a Dios, y la lista puede seguir. Entonces, esos son Yahvé, me estoy recontra adelantando en el discurso, pero esos son los que están cautivos. Flaco, ¿en qué estás utilizando tu capacidad de amar? Tu capacidad de amar está cautiva de la sociedad, del mundo que tienes a tu alrededor. Amo el dinero, amo el alcohol, bueno, cada uno con sus milligazos. Está cautiva, redimila y utilizarla para amar a Dios. Entonces cuando vos ves un tipo haciendo algo malo, está utilizando Gvura. Depende de lo que está haciendo. Si el tipo está... No, pues está pegándose a otra persona. Eso es Gvura, ok, eso es Gvura. Pero el tipo puede estar haciendo algo negativo en forma de Gesed. Por ejemplo, el tipo está disfrutando de una milanesa napolitana, con rico queso arriba de la carne. No se puede comer eso. Pero es riquísimo. ¿Eso es Gvura? No, el tipo está teniendo placer en algo que no se puede. El tipo está teniendo placer. ¿Y qué es? ¿No es nada? Eso no es Gvura, eso es Gesed. ¿Eso es Es placer, sí, Gesed de Klipa. Ishmael se llama, Gesed de Klipa. Placer de una transgresión. De una transgresión. Pero si le agarras la mano y pasa mayores, bondad se vería. Bueno, depende cada caso, expresiones, sí, combinaciones. Agresivo, sí.